Quiero compartir con ustedes en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3 al 5. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 3 al 5. Dice así la palabra del Señor: Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos ha regenerado en esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible y que no puede contaminarse ni marchitarse, reservada en los cielos, para nosotros, que somos guardados en la virtud de Dios por fe, para alcanzar la salvación que está aparejada para ser manifestada en el postrimero tiempo. Oremos. Padre Celestial, nuevamente acudimos a ti en oración para rogarte, Señor, que seas tú quien nos dirija, y en especial, Señor, que tú traigas fortaleza, que traigas esperanza, gozo y abundante paz a nuestro corazón, al saber, Señor, cuán grande es tu misericordia, en que, no mereciéndolo, tú, Señor, nos has elegido para ser tus hijos y nos has dado un destino eterno, maravilloso, reservado en los cielos, Señor. Gracias por todas estas bendiciones tan grandes que no alcanzamos, Señor, a comprenderlas siquiera, pero te agradecemos, Señor. Rogamos tu dirección y que tu Espíritu Santo sea quien nos guíe, Señor, en la meditación y la reflexión de tu palabra en este momento. Te lo rogamos en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Quiero compartir con ustedes una ilustración que me gustó mucho y que es un ejemplo de lo que quiero que podamos reflexionar y meditar con respecto a los versículos que leímos. Y se refiere a esta maravilla que ocurre en la vida de una oruga a mariposa. Y dice que metamorfosis es la palabra usada para describir el proceso a través del cual la oruga es transformada en una mariposa. El origen de esta palabra viene del griego, y que podría significar algo así como un cambio de estado a una forma más allá de la forma anterior. ¿Ya? Repito, es un cambio de estado de una forma a otra forma más allá de esa forma anterior que tenía. La oruga entonces sufre un cambio de estado que la lleva a ser algo más de lo que fue. Un insecto tal vez repulsivo, una transformación a un hermoso insecto con hermosas alas, ¿verdad? Y que escapa, ¿no es cierto?, de arrastrarse sobre la tierra. Creo que es muy hermoso ese ejemplo y nos ilustra muy bien lo que quiere decir o lo que nos quiere enseñar la palabra de Dios. Y Pedro comienza alabando al Señor por esto y bendiciendo a Dios, diciendo: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Qué bendito es nuestro Dios, que según su grande misericordia, tan grande la misericordia del Señor que no logramos comprenderla, demasiado grande, porque dice que nos ha regenerado en esperanza viva, según su misericordia, ¿no es cierto?, según solo su gracia. Pero para entender mejor aún esto, deberíamos usar la palabra reengendrado. Debería ser que según su grande misericordia nos ha reengendrado en esperanza
viva. ¿Por qué? Porque la traducción del griego dice en realidad reengendrado, que es más exacto que decir regenerado. Porque regenerar es mejorar algo, ¿no es cierto?, que se degeneró, que se echó a perder. Es arreglarlo. En cambio, reengendrar tiene que ver con hacer algo nuevo. Volver a engendrar es dar o es hacer un nuevo ser espiritual. Y eso concuerda más con la palabra del Señor, que dice en Juan 3:3, el que no naciera otra vez no puede ver el reino de Dios. Y a eso se refiere el apóstol Pedro cuando dice, según su grande misericordia, nos ha reengendrado. Usemos esa palabra mejor para entenderlo mejor. Nos ha hecho de nuevo. ¿Por qué? Porque ese hombre y esa mujer que éramos sin Cristo estaba caído absolutamente de la gracia de Dios. La imagen de Dios estaba caída en nosotros. Así como éramos y así como estábamos, no éramos aptos para entrar al reino de los cielos. Algo tenía que ocurrir en nuestra vida. Así como la oruga, ¿verdad?, sufre un proceso, una metamorfosis, hasta convertirse en mariposa. Pero entre ese tanto está dentro de un capullo, que podemos ver el capullo, pero no podemos ver lo que está ocurriendo adentro. Bueno, justamente eso que no podemos ver en nosotros es lo que Dios hace realmente en cada uno de aquellos hombres y mujeres que toma para que sean sus hijos. Todo esto ocurre, como dice la palabra del Señor, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Porque la muerte de Jesús solo es completa con su resurrección. Como dice 1 Corintios 15:14, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Si Jesús no resucitó, estamos de más nosotros, todos nosotros. Esta predicación no sirve para nada, absolutamente. Vana también es vuestra fe. Vana es la fe de ustedes que están escuchando. Vano es lo que estoy diciendo y vana es lo que ustedes creen, de acuerdo a lo que escuchan. Si Cristo no resucitó, es vano todo eso. Y el versículo 17 también en el capítulo 15, 1 Corintios, dice, y si Cristo no resucitó, vuestra fe está de más, es vana. O sea, es una fe perdida, es una fe inservible. Y por eso que Pablo dice, si fuera así, seríamos los más miserables, seríamos las personas más dignas de lástima en este mundo. Porque el creyente se priva de tantas cosas, ¿verdad?, por su fe. Y si la fe, y si Jesús no resucitó, entonces vana es vuestra fe, dice. Y peor todavía, y si nuestra fe es vana, aún estamos en nuestros pecados. No ha ocurrido nada en nuestra vida. Solamente es parte de nuestra imaginación todo lo que está ocurriendo. Que hemos sido transformados, que Dios ha cambiado mi vida, que mi vida está llena de esperanza. Eso sería parte de nuestra imaginación nada más. Porque si Cristo no resucitó, nada de eso habría ocurrido con ninguno de nosotros. Este nuevo hombre y esta nueva mujer, como dice Pablo también, ¿no es cierto?, en la palabra del Señor, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es tan esencial, ¿verdad?, que ningún ser humano podría ser salvo sin este nuevo nacimiento. Ningún ser humano, ni uno, ni ustedes, ni yo, podríamos entrar al cielo sin
esta operación que solo Dios puede hacer y nadie más, por medio de la obra del Espíritu Santo. Nadie más puede hacerlo. No podemos hacerlo nosotros. Nosotros podríamos cambiar algunas cosas en nuestra vida, pero jamás podríamos volver nuestra imagen a la imagen de nuestro Creador. No podríamos hacerlo eso. Podríamos ser mejores personas, podríamos ser más solidarios, podríamos ser más comprensivos, podríamos ser más tolerantes, ¿verdad? Pero jamás podríamos volver nuestra imagen a la imagen de nuestro Creador. Nunca. No está en nuestro poder. Porque desde el momento que el ser humano pecó, esa imagen cayó para siempre. Nunca más se pudo restablecer. Solamente es restablecida en aquellos que Dios elige y por su gracia permite que sean llamados sus hijos. Entonces, la obra de Dios, por medio del Espíritu Santo, obra esta regeneración, este hombre y esta nueva criatura que solo Dios puede engendrar en nosotros. Como le dijo a Nicodemo, ¿verdad? El que no naciere de nuevo no puede entrar en el reino de los cielos. No estamos aptos para entrar al reino de los cielos. No podemos. En nuestro estado natural es imposible que entremos al reino de los cielos, porque el pecado está en todo nuestro ser. Nuestro corazón está manchado por el pecado. No podemos entrar al reino de los cielos por nuestra condición natural. Y así nacemos. No podemos cambiar eso. Esto entonces, mis hermanos, no puede ser simplemente voluntad humana. No puede ser. Y por eso repito, ¿no es cierto? Como dice 2 Corintios 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Dios hace un hombre y una mujer nuevos. Y las cosas viejas quedan atrás. Dios nunca más se acordará de nuestros pecados. Quedan atrás para siempre. Por lo tanto, Dios hace todo esto nuevo, porque sigue diciendo el versículo, y todo esto es de Dios. Para que quede claro, la transformación no la hace usted. La transformación no la hago yo. La transformación la hizo Dios en su vida. Él y nadie más. Porque Él es nuestro dueño. Y porque Él toma la vida de sus hijos y la hace una nueva creación. Porque Dios tiene el poder para hacerlo. Dios nos hace nuevas criaturas. Y fíjense ustedes que dice que nos ha regenerado, ¿no es cierto? Nos ha hecho nuevas criaturas en esperanza viva. En esta tierra ha sucedido eso. Por medio de la fe en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo de los muertos. Y el versículo 4 que dice, para una herencia incorruptible y que no puede contaminarse. O sea, Dios ha hecho esto en nosotros, nos ha hecho nuevas criaturas, porque Dios nos tiene una herencia, nos ha dado una herencia eterna, una herencia que no se gasta, una herencia que no se corrompe, que no se marchita y que está reservada. ¿Qué significa que esté reservada? Está guardada, ¿verdad? Cuando vamos a algún lugar, a algún restaurante, ¿verdad? Hay unas mesas que dicen reservado. No puedo ocupar esa mesa yo porque esa mesa ya está reservada a otra persona. O si vamos a una ceremonia, ¿no es cierto? Los asientos están reservados con nombre. No puedo sentarme donde yo quiero, porque ese asiento está reservado para otra persona. Bueno, esta herencia está reservada en los cielos para ustedes y para mí también. Está esperándonos. Y es segura. Allí está.
Por eso Dios obró esta operación en nosotros, ¿verdad? Por eso Dios nos hace transformar nuestra vida de una vida miserable a una vida gloriosa. Como ese oruga, ¿verdad? O ese gusano a una mariposa de hermosas alas. Así nosotros, de una vida miserable, de pecado, enemigos de Dios, a una vida victoriosa y gloriosa en Cristo Jesús. Y eso es instantáneo. Esa nueva criatura que Dios infundió en nosotros es instantánea. No es un proceso, hermanos. Ojo con esto. Fue instantáneo. Desde que creímos en el Señor Jesucristo y recibimos el perdón de nuestros pecados, fuimos sellados con el Espíritu Santo y fuimos regenerados. Fuimos hechos nueva criatura en ese mismo instante. Porque eso lo hace Dios. El otro proceso de transformación externa es un proceso que nos puede llevar toda la vida y va a depender de nuestra fe. Los que tienen poca fe toda esta vida les va a durar este proceso de cambio y van a sufrir y sufrir y sufrir por causa de que no quieren, ¿verdad?, entregar toda su vida al Señor. Dejan algunas áreas por allí, ¿no es cierto?, ahí en stand-by, como decimos nosotros. Pero esa regeneración obrada por el Espíritu Santo es instantánea. Ya ocurrió. Usted es nueva criatura en Cristo Jesús. Yo soy una nueva criatura en Cristo. No soy el mismo de antes. Soy otro. Usted es otra persona. Dios lo hizo eso. Por lo tanto, usted entró en la labor de Dios ahora. No para ayudar al Señor, porque Dios no necesita nuestra ayuda. Entramos en la labor del Señor, ¿verdad?, en el proceso de santificación en esta tierra, para ir santificando también nuestra vida, para glorificar al Señor, no solo en nuestro espíritu y nuestra mente, sino con nuestro cuerpo también, ¿verdad? Entonces, para una herencia incorruptible y que no puede contaminarse, ni marchitarse, reservada en los cielos. Qué hermoso, ¿verdad? Yo veo como todo lo que nosotros hacemos y creamos en esta tierra se envejece y se muere. Habla de marchitarse como una hermosa flor, ¿no es cierto?, que dura días o semanas, puede durar, pero después se marchita esa hermosa flor y se seca, se cae y no apareció más en la planta. Habla también de contaminarse. Esta herencia que el Señor tiene preparada para nosotros no puede contaminarse, porque está reservada en un lugar santo, en la presencia de Dios, y espera por nosotros. Y otra cosa también, y dice que esta herencia, ¿no es cierto?, que no se marchita y que no puede contaminarse y que está reservada para nosotros, dice, para nosotros que somos guardados además. Dios nos ha hecho nuevas criaturas, pero no solo eso, sino que además nos preserva en esta tierra como sus hijos. Nos guarda del pecado, además. Porque Dios no abandona su creación. Y nosotros, más que creación de Dios, somos sus hijos, además. Si Dios no abandona su creación, menos va a abandonar a los que somos sus hijos. Jesús puso un ejemplo. Mirad las aves, que no trabajan, y sin embargo el Señor las alimenta. Y luego añade, dice el Señor, ¿cuánto más valéis vosotros? ¿No es cierto? Que un ave. Valemos más para Dios que una simple ave. Somos más valiosos. Entonces, ¿cómo el Señor no se va a preocupar de nosotros? Y más aún, si somos sus hijos, con mayor razón. Entonces dice, para nosotros que somos guardados en la virtud de Dios, somos guardados por el poder de Dios, por fe. Creemos que Dios nos guarda. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Es natural que sintamos temores,
hay momentos que pueden venirnos temores. No podemos vivir atemorizados toda la vida. Pueden venirnos temores en momentos, ¿verdad? ¿Quién puede decir que ha tenido temor o que no ha tenido temor, ¿no es cierto?, durante esta pandemia? O si no la tuvo en la primera etapa, ahora en la segunda tal vez. Temores, ¿no es cierto? ¿Qué puede llegar esta pandemia? ¿Qué puede tocar a mi familia? ¿Qué me puede tocar a mí? ¿O que me puede llevar a un ser querido, ¿no es cierto? ¿A quién no le ha tocado ese temor? Si somos seres humanos. Pero no podemos vivir aterrorizados toda nuestra vida con eso. Son momentos que nos pueden venir, ¿verdad? Pero no olvidemos, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Nosotros vivimos al abrigo del Altísimo, ¿verdad? Y es el Señor Todopoderoso, Omnipotente, quien nos guarda y nos preserva en esta vida para no corrompernos y para no perdernos. Gloria al Señor por eso, ¿verdad? Para alcanzar la salvación. Y aquí hay algo interesante también, en este versículo 5, porque esta palabra, ¿no es cierto?, salvación, que usa aquí nuestra Biblia, podría malinterpretarse como a algo, ¿no es cierto?, que podemos ganar con esfuerzo, ¿eh? Pero no se refiere a eso la palabra del Señor, porque esa salvación que ocurrirá y que culminará en el momento en que nosotros estemos con nuestro Creador, definitivamente, esa es una realidad que no se ha cumplido todavía, pero es una realidad, porque Dios lo ha prometido para nosotros. Y esa salvación está preparada para ser manifestada o revelada. Va a llegar el momento en que esa salvación se va a revelar a nosotros. ¿Cuándo? En los últimos tiempos. Y estamos en los últimos tiempos, hermanos. Lo que estamos viviendo debe hacernos pensar. Mateo 24, cuando Jesús dice que habrá guerras, rumores de guerra, sediciones, terremotos en distintos lugares, habrá pestes, hambre. Creo que no hay otra etapa en la historia de la humanidad que podemos decir que todas estas cosas han sucedido al mismo tiempo. En la generación nuestra hemos vivido todo esto. Nuestra generación. Terremotos en distintos lugares, no solo en Chile. Catástrofes, ¿verdad? Sediciones. Pueblos que se levantan contra sus mismos gobiernos. Eso dijo Jesús. No solo rumores de guerra y guerras, también hemos tenido rumores de guerra, ¿verdad? Y guerras también. Sediciones, levantamientos en los distintos países. ¿Qué es lo que está ocurriendo hoy día? No solo en Chile, en Latinoamérica y en varias partes del mundo desarrollado también. Levantamientos contra la autoridad. Y ahora esta pandemia, que pensábamos y estábamos felices y orgullosos que nuestro país es un ejemplo mundial, ¿no es cierto?, junto a los países desarrollados, que la mayoría de la población está vacunada. Chile ahí en el ojo del mundo, pero ahora un nuevo azote, peor que el primero, dicen los especialistas. Entonces, ojo, esta salvación, ¿verdad?, que está preparada para nosotros y que se va a manifestar en el postrero tiempo, puede ser en cualquier momento que se manifieste para nosotros. Qué hermoso sería que se manifestara en esta generación también, ¿verdad? Y que terminara para nosotros todo este sufrimiento. Y lo que estamos viendo en el mundo, nuestro hermano nos decía recién también, en nuestro país ya se aprobó el matrimonio igualitario, ¿no es cierto?, parental. Y la adopción también, ¿verdad? Esta aberración, ver cómo hijos van a tener dos madres, dos padres. Esos hijos van a crecer como que eso es lo más natural del mundo. Y para ellos no va a ser nada de malo, no va a ser pecado para ellos. Ese es el mundo que se nos viene. El mundo ya no volverá a ser el mismo, mis hermanos. ¿Cuánto quisiéramos que la vida volviera a ser la misma? Pero al parecer
todo lo que está sucediendo ha venido a pasar para que ya el mundo no sea el mismo. Entonces debemos vivir, ¿no es cierto?, con esperanza en el Señor. Mateo 6:20 dice: mas haceos tesoros en el cielo, donde ni polilla ni orín corrompe, y donde ladrones no minan ni hurtan. ¿Por qué dice esto el Señor? Porque Él también dijo, ¿no es cierto?, porque donde estuviere nuestro tesoro, allí también va a estar nuestro corazón. Si mi tesoro está en esta tierra, ahí va a estar todo mi esfuerzo. Pero si mi tesoro está en el cielo, mi esfuerzo va a estar allá, en las cosas del Señor. Y allí, como dijo Jesús, no hay polilla que se coma las casas, ¿verdad? Una cosa terrible que la polilla, un insecto tan pequeño, se coma nuestra casa. Bueno, allá en el cielo no hay eso, ni hay orín tampoco, ¿no es cierto? Como dice la palabra del Señor, que corrompe y corroe las cosas. Por lo tanto, es allí donde debemos hacer tesoro nosotros, en el cielo. Pero ¿cómo hago tesoro en el cielo? ¿Cómo puedo hacer un tesoro en el cielo? Sabemos perfectamente cómo atesorar en esta tierra, ¿verdad? Si yo quiero tener más dinero, tengo que trabajar más. Y a lo mejor tener 2 trabajos. Desgastarme en esta vida, ¿no es cierto? Voy a tener más dinero, a costa de mi salud seguramente, pero voy a tener más dinero. Pero ¿cómo hago tesoros en el cielo? Bueno, siendo fiel al Señor, sirviendo a Dios de todo nuestro corazón, hablando de Cristo, estudiando la palabra del Señor cada vez más, compartiendo, ¿no es cierto?, la palabra de Dios con otros de nuestros hermanos. De esa forma podemos hacer tesoro en el cielo. Entonces, según Santiago 1:3, donde dice que sabiendo que la prueba de vuestra fe obra paciencia, mas tenga la paciencia perfecta su obra. ¿Por qué tomo este versículo para ir finalizando? Porque el saber todas estas cosas, hermano, que Dios nos ha hecho nuevas criaturas y que más encima nos guarda en esta tierra de corrompernos con el pecado, ¿verdad? Y que tiene preparada ya la herencia para nosotros, que va a ser manifestada en algún momento a nosotros. El saber todas estas cosas, hermano, debe llenarnos de alegría y de gozo eso. Eso debe inundar nuestro corazón de felicidad, pues. Así debemos vivir nosotros, felices y llenos de esperanza. Solo la prueba que pueda venir a nuestra vida puede interrumpir ese gozo. Solo la prueba. Pero puede interrumpirlo momentáneamente nada más. No va a ser una tristeza continua en nuestra vida. No. Va a interrumpir el gozo, pero momentáneamente nada más, porque somos seres humanos, imperfectos, pecadores. La esperanza de una vida futura nos otorga la fortaleza para soportar las pruebas que a veces son extremadamente difíciles. Hay mucha gente que hoy día está desesperada, está angustiada. Conozco de muchas personas que están aburridas ya en sus casas, están desesperadas, están angustiadas porque no saben si les va a tocar esta enfermedad y van a tener que partir de esta tierra, van a tener que llegar a un hospital, ser entubados. Hay gente que está muy aterrorizada por todo esto. Y no es poca la gente que está aterrorizada. Pero nosotros, el saber todas estas cosas que nos promete la palabra del Señor, todo eso debe barrer con todas estas preocupaciones de nuestra vida. Aún la prueba, siendo lo más terrible que puede ocurrir en nuestra vida, nunca olvidemos que Dios la permite para nuestro beneficio. Y nada más. No podemos entender por qué. ¿Dónde está el beneficio de una prueba difícil?
Pero Dios es sabio, ¿verdad? Porque como dice Santiago, que la prueba obra paciencia. Cuando somos probados, esa prueba, ¿verdad?, resulta en paciencia para nosotros. Dios no prueba para saber cómo vamos a actuar, porque Dios lo sabe. Porque Dios sabe quiénes somos y qué vamos a hacer. Dios permite la prueba en nuestra vida para producir paciencia y para que aprendamos, ¿verdad?, a confiar en Él y para que podamos derramar nuestra alma ante la presencia del Señor. Pero dice, tenga la paciencia perfecta, su obra, su resultado. La paciencia debe tener un resultado. No puede quedar inconclusa. No podemos perder la paciencia. Debemos ser pacientes hasta la venida del Señor, como dice su palabra, ¿verdad? Y no olvidemos esta metamorfosis de la oruga a mariposa. Eso es lo que Dios ha hecho con nosotros, ¿verdad? Un día seremos como esa mariposa de preciosas alas. Se manifestará, pero ya lo somos. Pero en ese tanto estamos en el capullo. Y ese capullo, ¿verdad?, es el hueco de la mano del Señor. Ahí Él nos tiene. Y cuando el Señor abra su mano, entonces saldremos nosotros, victoriosos. Esas nuevas criaturas que Él hizo en nosotros en esta tierra, saltará para vida eterna. ¿Verdad que maravilloso lo que Dios ha prometido para nosotros? ¿Cómo podré estar triste entonces? O como dice el corito, Dios es muy grande y me ama, lo sé, ¿verdad? Eso debe ser suficiente, mis hermanos, para traer paz a nuestro corazón. Que el Señor les bendiga.